Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos veis desde YouTube o nos oís desde Spotify. Bienvenidos al quinto capítulo de la tercera temporada de nuestro podcast No Comparto Odio. En esta ocasión, para hablar, va a ser una charla muy educativa, muy constructiva, muy interesante, porque como el título del podcast de hoy nos lo dice, vamos a ir más allá de las estadísticas. Vamos a ver ese rostro más humano de los delitos y los discursos de odio, específicamente ya en la ciudad desde la cual emitimos este podcast, desde Madrid. ¿Y quién mejor para darnos esta visión más cercana y además mucho más experta que José Luis Berrón, que es miembro de la comisaría, es un oficial de la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, que llevan ya 8 años trabajando en Madrid, precisamente combatiendo los delitos de odio, racismo, xenofobia, etcétera, intolerancia en la ciudad de Madrid, y además investigando y haciendo mucha labor de concientización, de sensibilización ciudadana acerca de esta problemática. Vamos a escucharle atentamente. Tiene mucho que contarnos José Luis y vamos a seguramente sacar muchas cosas que no conocíamos, que no sabíamos y que son importantes para nuestra reflexión final. Así que sin más preámbulo, damos paso a la entrevista con José Luis Berrón de la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Bueno, pues ya estamos aquí con José Luis Berrón de la Unidad para la Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. José Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras. Para mí es un honor poder dirigirme, pues hacer esta devolución en general, pues a la comunidad, a profesionales, a ciudadanía activa. Y bueno, pues es para mí un honor, como te decía, pues representar un poco el trabajo que ha hecho la comisaría. Ya no se llama unidad, ahora es Comisaría de Gestión de la Diversidad. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición para contaros pues esas experiencias de estos últimos 8 años. Estoy seguro que a muchísimas personas les sonará como algo nuevo, como algo que no conocían. Entonces es importante también difundir la labor que estáis haciendo, y que mejor pues que a través de este tipo de acciones, y además aportando vuestro trabajo, vuestra información, que vamos, a nosotros nos viene como anillo al dedo. Si quieres, entonces entramos ya en materia y pues la primera pregunta que te sonará seguramente es, hablando de Madrid en concreto, ¿cómo han ido evolucionando los delitos de odio en los últimos años? Estos 8 años que dices que tiene la comisaría, ¿hay un aumento de los delitos relacionados con xenofobia, racismo? Y si es así, ¿a qué se puede atribuir? Claro, buena pregunta. Es verdad que los delitos de odio, sobre todo cuando hablamos del registro de datos, el registro de denuncias, pues es complejo dar una afirmación rotunda, ¿no?, de cuántos o cómo han evolucionado los delitos de odio en Madrid. Madrid capital, Madrid provincia. Bueno, si hablamos de la capital, pues habrá que ver, quizás habría que valorar quiénes son los agentes o las comisarías o los profesionales que trabajan y que denuncian los delitos de odio. Porque al final probablemente quien tenga mejores datos sea la propia Fiscalía de Delitos de Odio, porque es donde van al final dirigidos pues los atestados, las investigaciones o las denuncias que muchas veces las entidades del tercer sector hacen dentro de sus funciones, ¿no? Como por ejemplo Secretariado Gitano, sin ir más lejos, o el CEDRE. Son entidades que tienen sus propios gabinetes jurídicos que pues hacen algo parecido, no es igual, que la policía cuando presentan una denuncia ante la Fiscalía, ¿no?, para que se investigue. Entonces, claro, si a esto también sumas que también interviene Policía Nacional, por supuesto, desde sus comisarías o sus brigadas que
es la Brigada de Información, si no me equivoco, la que se dedica a la investigación de delitos de odio, pues habría que ver pues esa suma de intervenciones, esa suma de atestados, esa suma de denuncias. Por nuestra parte, en cuanto a lo que nosotros venimos trabajando, pues bueno, pues sí es cierto que han ido subiendo los delitos de odio, han ido subiendo las denuncias. Hubo un bajón importante cuando tuvimos aquella brecha social que podíamos decir del COVID, que aquello fue una especie como de pausa, y fue una pausa en todos los sentidos, incluso en la recepción de denuncias, en los conflictos, en todo. Y quitando eso, pues sí es cierto que han ido subiendo. Ahora estaremos aproximadamente este año, pues habremos registrado solamente de racismo y xenofobia unas 68 hechos, de los cuales pues han investigado penalmente aproximadamente 14. Esto oscila y ya te digo que es algo relativo, porque también para nosotros no solamente es la parte cuantitativa, sino cualitativa. De hecho, ahora hablaremos posteriormente por las preguntas que creo que me vas a hacer, que tienen que ver mucho con esa parte cualitativa. Sobre racismo y xenofobia, ¿a qué podemos atribuir en el caso que dijéramos que haya subido? Pues mira, es verdad, si hablamos del racismo y xenofobia, probablemente el colectivo que más denuncias recibimos sea el colectivo LGTBI, que recibimos a lo mejor o tenemos registrados este año, por ejemplo, que yo recuerde unos 101 hechos, de los cuales pues una parte muy importante pues han sido denuncias por vía penal o por vía administrativa. Esto también es una ventaja que tiene el colectivo LGTBI en este sentido. Tiene también otras herramientas de denuncia que no solamente es la penal, que ya sabemos que siempre es la última ratio en cuanto a los conflictos. Y tienen la otra vía, que sería la vía administrativa, y eso también canaliza una parte importante de denuncia o de infracción a través de la ley 4/2023 ahora, que anteriormente era la 3 y la 2/2016, que eran muy buenas leyes autonómicas. Ahora la estatal pues no nos da tanto juego como las anteriores, podríamos decir también. Es cierto que no es tan completa como la otra en cuanto al cuadro sancionador. Es una crítica, pero bueno, es un poco lo que estamos los profesionales observando, ¿no? Es decir, que antes tenía más tipos en las infracciones y ahora el cuadro sancionador es más limitado y hace que, claro, que todo aquel canal o aquel flujo de denuncias por infracciones administrativas, pues se tengan que ver desde el punto de vista penal, cosa que no es siempre tan bueno, pero bueno, vamos a darle. Si hablamos de racismo y xenofobia, pues si ha subido algo, pues tiene que ver porque ahora mismo nos tenemos que preguntar por qué en las estadísticas en cuanto a opinión pública pues se ha convertido la migración en una preocupación para los españoles, ¿no? Habría que valorar qué es lo que está pasando de cara a esa otredad, a esos migrantes que son flujos que han existido desde siempre, que no es una cosa de futuro, es una cosa de presente y que está ahí. ¿Y qué está pasando, no? Porque sí que se identifican una serie de narrativas, de relatos, de retóricas muy anti-inmigración y muy concretas que no ayudan y que son bastante irresponsables. Pero estamos ahí como sociedad, desde cada uno su puesto, pues intentar pues darle una respuesta a esto, ¿no? Difícil, ¿no? Desde el punto de vista académico hay mucho trabajado, desde luego, desde el punto de vista policial también tenemos nuestra propia valoración que puede que confluyan en muchas cuestiones. Sí, bueno, evidentemente habría que investigar ahí a ver qué es lo que está pasando, porque si se detecta la migración como un problema, hay determinados sectores que además lo presentan así, pues hay que hacer una reflexión importante. De los hechos que nosotros, perdón que te interrumpa, sí. Para terminar un poco esta respuesta, de los hechos que nosotros nos llegan, que aproximadamente llevaremos este año unos 260 hechos, LGTBI suponen un 46, quiero recordar que era un 46% aproximadamente, un 42%. Racismo y xenofobia sería un 24%, discapacidad un 11%, exclusión un 10%, religión un 3%.
Siempre nosotros en lo que son las estadísticas o los datos que analizamos, racismo y xenofobia suele ser la segunda gran, segundo gran bloque, ¿no?, de hechos y de investigaciones que nosotros realizamos. Si vamos a nivel nacional, probablemente sea al revés. No sé exactamente ahora cómo está la última memoria que hizo el Ministerio de Interior, pero me parece que siempre es el racismo lo que más empuja, ¿no? Quizás a lo mejor Madrid es una gran ciudad, es una ciudad donde hay muchas entidades, es una ciudad donde el colectivo LGTBI está bastante empoderado, aunque empoderado no deja de ser el más vulnerable también, uno de los más vulnerables, porque de hecho se reciben denuncias no por empoderamiento, que también, sino porque realmente sufren hechos violentos. Claro. Aquí también entraríamos en la infradenuncia, ¿no? Es decir, el que haya un 24% de esas 200 y pico denuncias o hechos investigados tiene que ver con que el colectivo migrante es diferente al colectivo LGTBI, seguramente en muchos aspectos, claro. Seguramente en muchos aspectos, y habría que valorar por qué no denuncian o por qué hay una infradenuncia en ese campo. Claro. Un factor importante puede ser también el miedo, ¿no? Por ejemplo, una persona en situación irregular que le ha metido en la cabeza que ir a la policía a denunciar es meterse en la boca del lobo. Probablemente algo va a tener que ver, ¿no? En ese sentido. Nuestra percepción, y en este caso existen recomendaciones del Defensor del Pueblo que parece ser que ya en esa línea aconseja que no se tiene que hacer o da instrucciones de cómo eso no tiene que producirse. De hecho, se le da, por supuesto, en las comisarías en general más valor al delito que a la situación administrativa. Pero no deja de ser cierto que por parte de la población migrante existe cierta reticencia a presentar denuncias, aunque sean víctimas. Es decir, yo tengo la percepción, después de muchos años trabajando con los colectivos, de que las personas migrantes no quieren verse en un juicio, ni que sea a favor ni en contra, no quieren verse en ningún papel que sea del Ministerio de Justicia. En definitiva, parece que, o porque también existen para ellos otro tipo de necesidades, otro tipo de cuestiones más importantes a los que tienen que prestar más atención o que incluso desgraciadamente han naturalizado ciertas cuestiones. Hay algunas personas que no denuncian porque han naturalizado ciertas cuestiones. Esto, por ejemplo, pasa mucho con el colectivo de personas sin hogar. Han naturalizado ciertas violencias hacia ellos. Claro. Personas migrantes, pues mira, ni tú ni yo lo somos en estos momentos. Habría que preguntarles el día a día en el metro, el día a día con miradas, el día a día con comentarios, el día a día con cuestiones que tienen que lidiar. Hay muchos discursos de odio en las redes sociales, hay muchos discursos de odio, mucha retórica de odio en la sociedad que a nosotros nos indignan, pero a ellos les hace daño en un sentido que no está todavía medido probablemente. Igual se nos ha pasado a medir realmente qué es lo que perciben estas personas. Y a lo mejor ahí estaría la respuesta por qué no denuncian. Que igual, insisto, que es algo que es un campo que desconocemos. Sabemos que hay mucha infradenuncia y sabemos que las buenas prácticas, las policiales también, por supuesto, ayudan a que haya más denuncia y menos infradenuncia. Sí, totalmente de acuerdo. Habría que investigar y ver por dónde va, ¿no?, el problema. Has tocado el tema de redes sociales y es ahí, justo por ahí va nuestra segunda pregunta, y es el impacto, ¿no?, de las redes sociales específicamente en la difusión de discursos de odio, que además va en línea con el aumento de delitos, ¿no? Es decir, han proliferado mucho en los últimos años todo lo que son discursos de odio, noticias falsas que atacan a colectivos. Seguramente lo habréis detectado en la comisaría, algunos discursos o bulos muy comunes, ¿no?, que una narrativa que se repite y se repite sobre la población migrante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en la comisión de delitos de odio? ¿Hay alguna relación entre todo este aumento de discursos, de noticias falsas, bulos, con el aumento de delitos de odio? Claro, fíjate,
Yo te entiendo perfectamente cómo lo planteas, ¿no? Y de hecho, eso es lo primero que se nos ocurre, ¿no? A mí se me ocurrió esto hace años, ¿no? Esa correlación, ¿no? Entre discurso de odio por redes sociales y respuesta en las calles, ¿no? De hecho, es un tema que me ha obsesionado y que he investigado por mi cuenta, porque a nivel profesional necesitaba cubrir ese hueco que había, ¿no? Porque lo hay y porque hay cuestiones que han pasado en nuestra cara, pero no sabemos definirlas a veces, ¿no? O si te las comento ahora, vas a decir, anda, claro, esto es, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, lo primero que hago es que no me interesa tanto la parte cuantitativa, la correlación cuantitativa, es decir, los discursos de odio en redes sociales, ¿cuántos delitos de odio me generan, no? Yo no voy por ahí. Hace tiempo que esa cuestión es compleja de poder, además que compleja que nos puede distraer del centro de interés. Para mí el centro de interés es una parte más cualitativa, que tiene que ver con ciertos colectivos, que hay algunos que tienen características y en mi opinión como profesional, es cierto que nos preocupa más y nos genera un plus de atención y de interpretación de lo que estamos viendo. Y que tiene que ver no tanto con cómo afecta a las víctimas o al delito, o cómo genera delito, sino cómo afecta o cómo impacta la convivencia. Y esto es interesante. Es decir, me refiero al delito de islamofobia, de discurso de odio islamófobo. Fíjate que no tanto otros colectivos, que también, por supuesto, pero no hay ninguno que yo haya medido, que yo haya de alguna manera valorado, que tiene tanto impacto, tanto calado, tanta capacidad de respuesta hostil como es una buena campaña de odio contra las personas migrantes de Marruecos, las personas migrantes musulmanas en general. Aquí hay una mezcla entre la parte étnica y la parte religiosa, ¿vale? Es el rechazo al extranjero. Esto no es una fórmula relativamente nueva, pero tiene que ver con los nuevos racismos. Desde los años 70 hubo un giro, y esto quizás lo debiéramos de entender todas las personas que trabajamos por un mundo mejor, que trabajamos también para observar y qué está pasando, ¿no? Con esos discursos y estas retóricas de odio, y hacia dónde quieren ir, porque hemos pasado de un racismo biologicista, que podría ser, dijéramos, ese racismo occidental moderno que acabó con Auschwitz, y después de Auschwitz se quedaron huérfanos todos aquellos racistas biologicistas, porque, bueno, pues empezaron a salir a través de la Declaración de Derechos Humanos y otras instituciones internacionales, pues una serie de todo tipo de declaraciones que tienen que ver con que efectivamente no existía ninguna raza subalterna a otra, ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los racistas? Los racistas tienen que cambiar el paradigma, el modelo. Es un racismo nuevo que ha estudiado mucho Verena Stolke o André Tanguieff, que tiene que ver con el fundamentalismo cultural. Esto se va a producir, curiosamente, al mismo tiempo que el 68 francés. Pues en aquel momento, Alain de Benoit y otros pensadores racistas franceses, en este caso, que tienen que ver con movimientos de odio, pues estudiando a Gramsci, estudiando el cómo hacer una fórmula ganadora, pues entendieron que no podía ser a través de esa retahíla que ya nadie se la creía del racismo biologicista, y lo cambiaron por esa parte cultural, esa parte que tiene que ver más con la incompatibilidad que tenemos las diferentes culturas en el mundo para poder convivir. Ese etnopluralismo, que se llamará, eso es lo que tiene que ver. Es decir, ahora lo que se trata es de decir que este otro viene a invadirnos, viene a cambiar nuestra cultura, viene a cambiar nuestros valores, viene a transformar y acabar con la civilización occidental blanca y cristiana, que es como la conocemos o como la conocen ellos, ¿no? Entonces, claro, esto es muy potente. Y esto, además, no solamente se ha alimentado desde esa teoría, que es una teoría que no hay que tomársela en broma, sino que es una teoría bastante bien estudiada, y es lo que estamos viendo. Cuando hay un discurso de odio y nos dicen que esto es una invasión, o te sonará
esto del gran reemplazo, no sé si has escuchado esta expresión del gran reemplazo, pues el gran reemplazo pues es otra fórmula muy interesante para este campo de esta Nouvelle Droite francesa, que lo que pretende pues es generar y teorizar el miedo, porque al final de cuentas es eso, el gran reemplazo real es una teoría de Renaud Camus, que lo que pretende pues es plantear que existe un reemplazo de las personas musulmanas, de las personas árabes, de la África subsahariana, y que van a acabar con la civilización occidental. Claro, esto nos preocupa porque esto lo hemos visto desde las playas de Cronulla en el año 2005, en el Ejido en el año 2000, o lo hemos visto, por ejemplo, pues este verano en Southport, en Inglaterra, como a través de un bulo sale a la gente a quemar. Lo primero que intentaron quemar en Southport fue la mezquita, ¿vale? Cuando ya sabemos que la persona que cometió los delitos, aparte de ser un menor, ni siquiera no era musulmán. Pero bueno, para que veas cómo funciona el tema. Claro, esto es hipnosis, es decir, nos mandan un mensaje a las redes sociales que tiene poderes hipnóticos a la sociedad para que salgamos a la calle, como en Cronulla, como pasó en las playas de Sydney, en Cronulla en el año 2005, que si os metéis en hemeroteca o metéis en YouTube, pues hay documentales muy interesantes, que también fue contra la población musulmana de Australia, o por ejemplo, pues esta de Southport. No se trata de prestidigitación, ni de magia, ni de nada, simplemente que se ha alimentado en redes sociales durante mucho tiempo por agentes muy concretos, que suelen ser grupos de odio. En este caso, en el caso de Inglaterra, creo que fue la Liga Inglesa de Defensa, o la Liga de Defensa Inglesa, creo que se llama, no sé exactamente cómo es el nombre de este movimiento, pues que son movimientos radicales y racistas, evidentemente. Claro, estos mensajes de odio en las redes sociales va sumando y va cogiendo el descontento. Hay una ventana de oportunidad que es cuando se produce un conflicto. Fíjate que en todos estos casos que te digo, siempre hay un conflicto inicial. Pues ese conflicto inicial, en el momento que se culturaliza y en el siguiente paso, que sería la noticia espectacular del hecho, pues es cuando damos un salto cualitativo. Es ahí cuando van a salir los grupos minoritarios a la calle para poder capitalizar ese odio, organizarlo, con un solo objetivo: crear un alineamiento social y generar una respuesta de odio comunal. Es decir, ya no quieren ser ellos. Evidentemente ellos son minorías. Y la gran pregunta de todos los actores que trabajamos en el ámbito de la investigación de delitos de odio, ya sea académico, penal, ya sea por las entidades, es cómo es posible que una minoría logre mandar un mensaje y haya una respuesta social importante, ¿no? Pues es eso. O sea, no hay nada de hipnosis ni nada de magia, sino lo que hay son mensajes de odio que se van mandando. Te voy a compartir una pequeña diapositiva. Así. Claro. Mira, nosotros estuvimos en el año 2018, tuvimos la suerte de ser becados por la Universidad Autónoma para poder estudiar pues todas estas cuestiones en un posgrado de gestión de la diversidad, ¿no? Y ahí en este curso hablamos mucho de este fenómeno, para que veas lo del tema que te decía antes, de que hay un momento en el que la sociedad estamos recibiendo esos mensajes de odio por las redes sociales, ¿no? Sí. Esos mensajes de odio, si se mandan a un centro de la convivencia, no se mandan a cualquier sitio. Fíjate que tenemos aquí 3 estados. Normalmente la sociedad, esto lo dice, esto es una teoría del profesor nos lo comentó Fernando Pérez del Olmo. Estamos tenemos 3 modos de convivencia. Esa es la convivencia, que es un espacio donde la gente tiene intercambios, donde se convive, donde si hay un conflicto, el conflicto se soluciona, donde nos conocemos todos. Esto es una minoría. Si te fijas en esta campana de Gauss, está puesto la parte minoritaria. Una parte también minoritaria, afortunadamente, que es la hostil. Realmente no es un modelo de convivencia habitual, es complicado, son espacios de convivencia difíciles donde todo el mundo se culpa de todo,
donde si hay un conflicto no se soluciona, sino que se genera más conflicto aún, y donde se desconfía del que llega. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Estamos en este espacio de la convivencia. Carlos Jiménez, perdona, no lo había dicho antes, Vale. es Carlos Jiménez, el antropólogo Carlos Jiménez, con el equipo que es Fernando Pérez del Olmo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues esta coexistencia es un espacio complejo porque no nos conocemos, nos toleramos, pero nos toleramos pasivamente. Es decir, lo que más prima aquí es el desconocimiento del otro. Es decir, aquí es la situación en la que nos encontramos, que es en los centros comerciales, como decimos muchas veces, ¿no? Ya. Si te fijas bien, prender fuego en la convivencia es difícil, es como prender fuego en una selva húmeda. En cambio, en la coexistencia, este modo de coexistencia, es como una pradera de hierba seca. Ahí acercas el mechero y ahí prende fuego rápidamente. Que es ahí precisamente, en ese lugar donde no nos conocemos, en ese espacio donde no nos conocemos los unos a los otros, donde se mandan estos discursos. Vienen a robar, el Islam es terrorismo, es imposible la convivencia, o no es migración, es una invasión. Claro, ¿qué pretenden esos dardos? Esos dardos pretenden hostilizar esa convivencia, llevarla de la consistencia hacia la hostilidad, empujarla hacia esa hostilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos bien abonado ese campo central, fíjate que hace tiempo, haciendo unas entrevistas a las entidades de Hortaleza, del Instituto de Hortaleza, me decía una de ellas que para ella era increíble cómo uno de los primeros debates de su asociación estaba siendo la inseguridad de la zona y la migración. Cuando nunca, históricamente, la entidad nunca se había hablado, había otras cosas más interesantes de que hablar en cuanto a mejorar al barrio. Claro, eso es porque esos mensajes que se están enviando van de alguna manera ganando ese relato, porque aquí se trata efectivamente de un relato en disputa que se gana o se pierde. Los dardos verdes, discursos contra el odio. ¿Qué es lo que nos dice la ECRI? La ECRI nos dice que frente a los discursos de odio no solamente es la reprobación penal, sino también los contradiscursos. Y esto es muy sabio por parte de la ECRI. Esto es muy sabio porque lo que nos está diciendo es que lo que no podemos perder es la batalla cultural. Lo que no se puede perder es el relato. Porque al final, entonces, por mucho que las leyes quieran, si hay un temor en la sociedad, pues esa sociedad está a punta de caramelo para que cuando pase algo, ese algo se culturalice y al culturalizarlo y al convertirse en una noticia espectacular, es ahí cuando van a salir a la calle, es ahí cuando van a salir las pancartas que habrán sido pintadas por estos grupos de odio. Fíjate que en el conflicto de Cronulla, en Australia, en 2005, pues eran grupos neonazis como Blood and Honor, por darte un dato, que son minoritarios, evidentemente, en la sociedad de Sydney, pero al final es su ventana de oportunidad y salen a organizar y a capitalizar el descontento. Y sobre todo una cosa muy sexy, que es el miedo. Claro. Y así es como funciona desde nuestro punto de vista en muchos aspectos. Por eso, una de las cuestiones que nos preocupan mucho de las redes sociales no es la parte, dijéramos, multiplicadora de delitos de odio, sino la parte, te diría, la parte más cualitativa, la parte que tiene que ver con la convivencia, cómo puede impactar en la convivencia esta retórica, ¿no? Y te digo lo que te decía antes, no está bien medido, ¿no? Porque, insisto que tú fíjate esos bulos, ¿no? Por ejemplo, lo del niño de Mocejón en Toledo. Que Sí. todos, como ciudadanos, todos escuchamos que habían sido, en redes sociales, hubo algunos que dijeron que habían sido moros, ¿no? Sí. Claro, habría que preguntarnos si tu familia es una familia migrante marroquí, ¿cómo vivieron aquellas 48 horas? ¿Cómo las vivieron, no? ¿Cómo vivieron las familias migrantes en Inglaterra todos aquellos fuegos de este verano en agosto, ¿no? ¿Cómo la vivieron, no? ¿Cómo se mide ese impacto, no? Y también la convivencia, la propia convivencia, ¿no? ¿Qué pasa con la resaca después de haber prendido fuego a las ciudades, como se prendieron en eso es lo que en Madrid, pues, desde luego nos preocupa en los mensajes de odio y que esperamos prevenir para que no se produzcan. De hecho, pues ha trabajado en esa línea, en prevenir que se produzcan estos fuegos, desmontando estos muros, que a veces han pasado incluso con población gitana, no solamente con población migrante. Sí,
preocupante, es muy, muy, muy revelador todo esto que has dicho y es interesante, así que vamos a aprovechar para invitar a las personas que nos estén oyendo por Spotify que vayan a la versión vídeo en YouTube, a que puedan ver la diapositiva que has mostrado porque es muy, muy interesante. Yo creo que antes ya nos has respondido un poco a esto, pero la siguiente pregunta que viene a nuestra cabeza es ¿quiénes son las principales víctimas de delitos de odio en Madrid? Me parece que nos has dicho ya que al menos en cuanto a denuncias, el colectivo LGTBI está a la cabeza, ¿no? Y hay ciertos colectivos especialmente vulnerables como personas migrantes que nos has dicho que están en segundo lugar en cuanto a denuncias. Hay otros colectivos, por ejemplo, nosotros detectamos pues podrían estar dentro del colectivo migrante, pero también tiene sus especificidades, ¿no? El tema de, por ejemplo, los menores no acompañados, esto que decía que en Hortaleza ha sucedido, ¿no? Pues ahí da la casualidad, para quien no lo sepa, que hay un centro de menores no acompañados, ¿no? Y a raíz de ese centro han circulado también muchas noticias falsas, muchos bulos sobre el tema de inseguridad. ¿Hay otros colectivos más que puedas destacar? Ya hemos dicho que el LGTBI el primero, migrante segundo, algo más que... Bueno, en primer lugar, aclararte que el tema de los menas es parte de lo mismo, es parte de la islamofobia. Es decir, no es cualquier mena. Son los menas marroquíes, los menas argelinos, los menas que vienen del Magreb. Es así. Y eso está elegido de una manera precisa. Es decir, hoy en día muchos autores dicen que, claro, que en las calles ya solamente quedan adolescentes y personas sin hogar. El resto estamos en los centros comerciales, ¿no? O estamos por ahí, o estamos en los bares, o estamos en sitios... Es cierto que la calle la hacen... Entonces, claro, para los grupos de odio es fundamental crear un estereotipo potente, ¿no? Que, decía Carlos Jiménez, el antropólogo, que el estereotipo es muy potente porque se basa en una realidad. Claro, que todos hemos percibido, ¿no? Claro, qué mayor realidad que la de un migrante de fenotipo árabe, ¿vale? Que ha robado, ¿no? Claro, es para los grupos de odio es perfecto. Seguramente es difícil que las personas migrantes que trabajan con nosotros, que trabajan en todos los ámbitos, mi frutero, por ejemplo, pues el único delito que puede incurrir es madrugar demasiado para trabajar, ¿no? Si se considera un delito eso, madrugar demasiado, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con esos adolescentes? Pues bueno, una parte de los menores extranjeros no acompañados, adolescentes que están en calle, bueno, están en régimen cerrado, pues a veces hacen pues cometen algún delito o cometen alguna actuación en contra de la ley, en contra de la norma o infracciones, ¿no? Son menores infractores que pueden incurrir en una infracción. Pero claro, esto es lo que te decía antes. Es decir, si el adolescente español, es un adolescente infractor. Si el adolescente infractor es un chaval migrante con fenotipo árabe, ya se culturaliza el conflicto. Y ya es cuando se esencializa a este chaval porque me interesa como grupo de odio hacerlo. Entonces es perfecto, porque tarde o temprano van a hacer alguna trastada, porque hay una parte, pero no la mayoría. Si miramos la memoria del ARMI, que es la institución que trabaja con los menores para el seguimiento de las medidas, pues consultemos cuáles son esas estadísticas en cuanto a menores infractores por origen, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero claro, funciona muy bien porque tiene mucha visibilidad y al tener tanta visibilidad me sirve muy bien para yo decir, ¿ves? Esto es lo que quieren, invadirnos, quieren robar, quieren cambiar nuestras normas y nuestros valores. Claro, y eso funciona muy bien porque si tú lo has visto en un caso, pues lo puedes extender al resto y puedes, claro, es ahí donde funciona bien el estereotipo. Claro, en cuanto a otros colectivos, evidentemente no te podría decir cuál es el más vulnerable, todos son vulnerables. Realmente la gestión de la diversidad nace de una necesidad de conseguir una sociedad que entienda que todos
todos tenemos pues los mismos derechos a poder participar en la vida social y en igualdad de condiciones y de la misma forma. Claro, nos habíamos dejado por el camino un montón de colectivos, por ejemplo, colectivos de personas con discapacidad. Yeah. ¿Vale? Claro, incluso hasta las propias leyes que se les llena un poco de tinta, ¿no? Al poner accesibilidad universal, cuando deberíamos de dar una vuelta alrededor de donde estamos y ver si realmente es accesible para personas con discapacidad. Que bueno, tarde o temprano lo seremos todos y todas. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Más colectivo las personas de exclusión social, ¿no? Las personas sin hogar. Claro, las personas sin hogar, todos estos colectivos son colectivos vulnerables, colectivos que hay que atender y colectivos que están en los márgenes. Y estos márgenes a veces son márgenes pues de la participación, están en los márgenes de la, pues en todos los aspectos. Por eso el colectivo LGTBI ha luchado mucho y probablemente pues sea un colectivo que se ha hecho valer, ¿no? Políticamente y que se ha movido, ¿no? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Si el problema lo hemos tenido el resto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible, y yo hago la pregunta aquí, que todos sepamos o todos consideremos que sea un hito que en 1981, creo que fue esa fecha, cuando salió el primer ordenador, la computadora de IBM, y no, por ejemplo, la máquina Telatouch, que es una máquina que tú le pulsas a las letras y te sale en braille al otro lado para que la persona ciega poniendo el dedo sepa que le estás contando. Claro, ¿en qué momento perdimos esa sensibilidad o esa capacidad de considerar eso un hito histórico? ¿Vale? Claro, es decir, aquí ha habido hitos durante toda la historia de maestros como Francisco, no me acuerdo de su nombre, Francisco Just, un profesor de finales del siglo XIX que hizo un mapa de España con diferentes texturas, con diferentes elementos para que un niño ciego, tocando el relieve, pudiera reconocer las grandes ciudades, las provincias, las líneas férreas las marcó con una cadenita para que los chavales pudieran tocar esa cadena y poder soñar cómo el tren llegaba a Alicante, por ejemplo. Todas esas cosas que para mí son heroicas han pasado desapercibidas con dolo, para la sociedad. Pues fíjate que si no fuera por todas esas entidades que les han respaldado a estos colectivos, colectivo LGTBI, con sus propias entidades, colectivos de personas con discapacidad, con todas las entidades que están empujando detrás, pues no estaríamos hablando de mejoras ni de reivindicar derechos. Realmente, el que haya una comisaría de gestión de la diversidad o que desde los ámbitos educativos, que son los grandes pioneros de atención a la diversidad, se hagan cosas que tengan que ver con esta inclusión y la participación de las personas de nuestra sociedad, que son diversas, que no son todas iguales, por supuesto, pues que puedan tener esa cabida como debe de ser constitucionalmente, ¿no? Es decir, que al final realmente son esos colectivos. Te he dicho el colectivo de personas con discapacidad, te he dicho, claro, que el colectivo de personas con discapacidad tiene una gama enorme, ¿no? Desde personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues todo este conglomerado tiene que tener una respuesta. Y existe un ejército, afortunadamente, que debieran de ser más, que están ahí para trabajar en esa igualdad, ¿no? En conseguir esa igualdad, ¿no? El colectivo de personas sin hogar, y no me dejo a ninguno. Creo que es bueno, en las religiones. Las religiones también. Trabajamos con diversas religiones que hay en este país y en esta ciudad. Y bueno, pues poco más sería. Pero vulnerables, pues bueno, quizás lo minoritario. Todo lo que sea minoritario ya es sospechoso de ser vulnerable. Obviamente, los valores de una sociedad los suelen imponer las minorías, salvo alguna excepción extraña. Entonces, todo lo que sea minoritario, pues será susceptible de ser vulnerable, lógicamente. Pues justo ahí estaba pensando en esto, el colectivo por el tema de religioso y por otro tipo de... Los delitos de odio podrían relacionarse con otro tipo de delitos, por ejemplo, violencia de género, por ejemplo, o libertad religiosa, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Hay una mayor incidencia de estos delitos en determinados barrios,
o en algunas zonas de la ciudad o no, o más o menos igual. Si te refieres a los delitos de odio, podríamos hablar a lo mejor de las periferias, ¿no? Las periferias de las grandes ciudades, las periferias de París, las periferias de Londres, las periferias de Madrid. Esto tiene que ver mucho, además hay una autora muy interesante que se llama Josefa Coucault, que habla mucho del descontento de las periferias. Esto es muy interesante, sobre todo con el fenómeno de los flujos migratorios, ¿no? Uh-huh. Claro, en las periferias es donde se suelen asentar los migrantes porque suelen ser espacios para habitar más posibles, ¿no? Por el tema de las rentas, ¿no? Sí. Claro, eso tiene que ver mucho con eso y que también estas periferias tienen un descontento respecto de la gran metrópoli, ¿no? Que parece que es donde todo funciona, ¿no? Vosotros estáis en Usera, ¿no? Si no me equivoco, Sí, ¿no? sí. Pues siempre hay un resquemor con Madrid Central, ¿no? Porque parece que toda la fantasía, todo lo bueno, todas las políticas están ahí, ¿no? Y parece que estamos... Claro, eso es un tema que tiene que valorarse también mucho. De hecho, no ocurre especialmente en Madrid, sino además de que pueda ocurrir en Madrid o que pueda ocurrir ese riesgo, ¿no? De que todas estas manifestaciones de odio se puedan producir en las periferias, pues sí que desde luego ha ocurrido en otras ciudades, como puede ser en Molenbeek, como puede ser en Londres o en París. Y sí, en cuanto a me comentabas algo sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Sí, hay alguna relación. No, sí que hay una parte, o sea, la violencia de género es violencia de género y está en el Código Penal tipificada como tal, Sí. Tiene que ver con otro fenómeno. Pero sí que hay una cosa que no nos olvidemos y que es otro colectivo vulnerable, que son las mujeres. Claro. O si no es vulnerable, no lo voy a decir en un término, dijéramos, peyorativo, por supuesto, pero sí que existe en el Código Penal, en los agravantes o en las motivaciones de los delitos de odio por razón de, y una de ellas es por sexo. Es decir, Claro. no solamente por orientación sexual o por identidad de género, sino también por sexo. Es decir, estamos hablando de delitos misóginos, donde no hay una relación de pareja, que los hay. A veces nos hemos encontrado investigaciones que tienen esa interseccionalidad. Es decir, no solamente se aprecian indicios de delito por un tema de racismo, sino que además se ven indicios también por testigos o por otras cuestiones que nos ha llegado en la investigación que pudiera haber también una parte de motivación misógina. Y eso también está ahí. Claro, no es lo mismo, pero no es lo mismo, no es, insisto, no es lo mismo violencia de género, pero sí que tienen algo compartimentado, ¿no? Esa misoginia se pueden dar en los dos delitos. Aunque son delitos distintos, la misoginia parece que está presente en ambos. Y sí que han habido sentencias. Miguel Ángel Aguilar en Barcelona, que es el fiscal, fue el fiscal de delitos de odio por excelencia y lo es ahora mismo, que además está al frente de la Oficina de Delitos de Odio de la Fiscalía General, pues tiene sentencias interesantes, muy interesantes, precisamente por motivo misógino, ¿no? Por motivo de sexo, ¿no? Por motivo de sexo. Es decir, que la motivación de la agresión es por la diversidad sexual de la persona, en este caso, que sea una mujer, ¿no? Como habíamos dicho, una parte importante del trabajo que hacemos en el proyecto que articula este podcast es la detección de bulos, noticias falsas y contrarrestarlos, ¿no? Mira, si quieres hacemos un ejercicio así rápido, así de sí. Pregunta-respuesta. Yo te lanzo unos cuantos bulos que nosotros hemos detectado y hemos visto y hemos hecho el trabajo de desmontar desde hace ya varios años. Pero tú como persona además entendida, profesional en la materia, con investigación, con un montón de conocimientos, si quieres nos ayudas a decir si hemos dado en el clavo o no, si esto es realmente es así o no es así, ¿no? Uno de los bulos más extendidos, mira, el primero que te leo es, que además se repiten bastante: la migración hace que la violencia y la delincuencia aumente, hacen de nuestros barrios más inseguros. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claro, lo he comentado antes. Al final esto es un combo de mensajes que se lanzan en ese centro de la convivencia para hostilizar esa convivencia, precisamente, para lanzar ese miedo, ¿no? Fíjate que todo este mensaje que me acaba de decir
pues habla del miedo. Y no hay nada más irracional de respuesta que el miedo. O sea, si a mí me puedes contar muchos cuentos, pero si lo que me hablas es de miedo o de inseguridad, pues ya reacciono de una manera irracional probablemente. Y sí, este es un típico. Esta es una típica, sí. Eso es. Otro. Los migrantes son los que más delitos de violencia de género cometen. Pues claro, estamos en lo mismo. Estamos con bulos y con cuestiones que tienen que ver con señalizar al migrante y a culturalizar la violencia de género. Claro, dicho esto, la violencia de género solamente la cometen los migrantes, efectivamente. Claro, esto es el mensaje. Vale. Siguiente. Los menores no acompañados, los MENA, aumentan la inseguridad. Bueno, esto va en el hilo, al hilo del otro, ¿no? Aumentan la inseguridad en los barrios porque se dedican a delinquir, amenazar y extorsionar a la gente del barrio. Claro, pues eso lo hemos hablado antes. El MENA es la herramienta fantástica. Claro, porque al final es la imagen, es la cara que le ponemos. Claro, ¿quién puede cometer un delito? ¿Quién puede cometer una infracción? ¿Quién puede? Pues un chaval adolescente, probablemente. Pues claro, ¿qué más visible? Claro, pues un chaval que está en la calle, que hace algo en la calle, pues claro, es eso. Entonces, claro, ¿se basa en una realidad? Pues seguramente que haya menores extranjeros no acompañados que cometan infracciones. Habrá. Pero, claro, yo invitaría a la gente a hablar con la Fundación Exemena de Madrid, que son chavales que han salido adelante, son chavales que forman parte de nuestra sociedad, que están incluidos en nuestra sociedad, que están trabajando y que están viviendo como vivimos nosotros perfectamente. Pero han tenido que pasar por esas miradas, han tenido que pasar por esos señalamientos y por esos estereotipos tan grandes. Claro, el menor, aquí en este caso, ese es el típico mensaje que los grupos de odio van a utilizar siempre, el MENA como la mejor visibilidad de sus tesis. Claro. Importante ese dato, ¿eh? Fundación Exmena, una recomendación para todo el mundo para Ismael, se llama, creo, el presidente, creo recordar, se llama Ismael. Ok. Y esta que es seguramente la más extendida en los últimos años, la que se repite una y otra vez, de varias formas, cambiando un poco, pero vamos, el fondo es el mismo, sobre las personas migrantes en general, que solo vienen a vivir del cuento, de las ayudas. Es más fácil para un extranjero obtener una ayuda que para un español. Claro, estos son todas estas cuestiones. Es importante subrayar que, dichas así como están dentro de este marco de la libertad de expresión, que no dejan de ser soeces y expresiones racistas. Evidentemente, esta última, por ejemplo, pues es muy típica, que lo que viene a hacer es a deslegitimar al otro. Es decir, no tienen derecho ni a prestaciones, ni tienen derecho a nada porque no son españoles, ¿no? Porque al final el extranjero, el migrante, lo que viene es a vivir el cuento, claro, viene a deteriorar nuestras condiciones sociales. Todas estas son retóricas de odio que no tienen por qué ser delito. Por eso lo que decía la recomendación de la ECRI, contrarrelatos a esto. Es decir, la mejor manera de pelear y de luchar contra esto es desmontar estos bulos, desmontar todas estas retóricas que atentan a la convivencia, porque realmente lo que están construyendo es a nuestro vecino y a nuestra vecina como elementos que deterioran el barrio, que deterioran la sociedad, que generan inseguridad, cuando sabemos que no es así. Y esto, el día que aprendamos a que la responsabilidad de un delito la tiene la persona y no se puede extender a un colectivo, ni a una etnia, ni a una religión, pues aprenderemos a que no está tan mal como vivimos, ni vivimos tan mal, ¿no? Es decir, que muchas veces estos discursos, estas retóricas de odio, lo que están construyendo es un mundo casi apocalíptico, ¿no? Es que después de haber leído estos cuadros que me has contado, que me dan ganas de apagar el ordenador e irme pues a echarme a la cama con depresión, porque claro, es que qué sociedad se nos pinta, caótica, ¿no? Pero pásense ustedes a las 7 de la mañana por el metro, que es como yo suelo viajar al trabajo, y vean lo que vemos todos. Pues todos estos que están aquí destruyendo el país, pues esos son los que están allí en el metro, que van a trabajar como yo, con mi mochilita y con mis cositas. Claro, pues esta es la realidad. Pues eso es. Quizás a lo mejor no va a tener todo esto una respuesta penal, ni va a tener una reprobación judicial, porque no así, dijéramos de esta manera, no. Es cierto que si esto tuviese algunos elementos más que no los tienen,
pero si tuviesen algún elemento más, podría ser constitutivo de un discurso de odio, efectivamente, que estén fomentando la hostilidad o la discriminación hacia un colectivo, efectivamente. Pero tal como los has contado, no llegan a tener este reproche penal, pero en cambio, como tú y yo estamos entendiendo, son gravísimas. ¿Y atentan a qué atentan? Pues atentan a la convivencia. Atentan a la construcción de ese otro como un enemigo. Falta entonces una noticia espectacular, un conflicto, una pelea, una agresión, algo, una desgracia, para que salgan con las banderas y entonces ahora sí salimos a la calle y es lo que te decía, realmente el mensaje es al centro para que sea el centro el que conteste, es decir, para que haya esa respuesta comunal de odio irracional, claro, porque al final es irracional. Ellos no, desde luego, los grupos de odio saben perfectamente lo que hacen, pero cuando el vecino se pone detrás de la pancarta, al día siguiente me imagino que se debe de sentir como después de una resaca, ¿no? Es decir, pero bueno, yo como he estado yo ahí cantando estas cosas, ¿no? Como cantan algunos, ¿no? Que España cristiana y no musulmana, ¿no? Y fuera, y no migración es una invasión, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que yo me haya juntado ahí, ¿no? Pues habría que preguntárselo en una buena muestra social a los ingleses, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado este agosto, que ha sido un agosto de fuego y de gasolina, ¿no? Porque si una cosa tienen estos grupos de odio es que allá donde hay un fuego van con su bidón de gasolina a echar fuego. Luego ya veremos qué pasa mañana, ¿no? Pero desgraciadamente lo que no medimos es cómo lo viven esas familias migrantes que de repente se ven en la picota, ¿no? Me imagino a esas madres diciendo a su hijo, oye, no bajes a la calle durante unos 3 o 4 días, por si acaso. Claro. Eso es terrible. Eso para nosotros, para la Fiscalía, para todos, pues es terrible porque, claro, uno de los impactos de los delitos de odio, más allá de las víctimas y los colectivos, es la convivencia plural y diversa, que es el cimiento de nuestro Estado de Derecho. Es constitucional y además es que la construcción de Europa se hace en ese marco. O sea, te lo comentaba antes, después de Auschwitz no tiene cabida otra cosa. Entonces, claro, atentar a la convivencia, y por eso te decía antes, que muchas veces hablamos de cuántos delitos de odio generan estos bulos, ¿no? Por redes sociales. No es cuántos. Es decir, a mí el que más me preocupa es el de la convivencia. Es decir, el que socave la convivencia plural y diversa. Porque ese es el objetivo máximo de estos grupos de odio. Socavar esa... Claro, ahora mismo, por ejemplo, ese verano ha sido un verano fantástico para los grupos de odio, porque han visto de repente a cientos y cientos de personas en las calles, pues prendiendo fuego a cosas. Claro, eso es el mejor de sus escenarios, ¿no? Eso es lo que te decía antes. Eso es llevar la convivencia a la parte hostil, donde todos nos culpamos y sobre todo culpabilizamos al recién llegado, ¿no? Claro. El ejemplo. Frente a este tipo de situaciones, concretamente en la Policía Municipal de Madrid, ¿qué medidas se pueden ejercer desde ahí para perseguir los delitos de odio? Yo creo que eso es importante porque así la gente se puede enterar de si es víctima o si sabe de alguien víctima, de qué puede hacer, ¿no? Cómo se coordina un poco la comisaría con otras instituciones, un poco vuestro trabajo para abordar este problema. Pues mira, precisamente te he facilitado algunos datos porque los tengo fresquitos, ya que estamos en una semana, la semana que viene, que empezamos con las mesas técnicas. Una de las cosas que aprendimos en nuestra comisaría, nada más empezar a tratar los delitos de odio, fue que conociendo a las víctimas y a los colectivos, porque al principio de los tiempos, como digo yo, cuando empezamos a trabajar los delitos de odio en 2016, que fue cuando nuestra comisaría empezó a andar, pues claro, no teníamos experiencia. Realmente esa policía especializada era realmente un propósito. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue dirigirnos a los colectivos, dirigirnos a las víctimas, cuando las primeras víctimas nos llegaban, para hacer un ejercicio fundamental de adaptación. O sea, y esto es algo que creo que comparte la Fiscalía, compartimos nosotros y comparte las personas que trabajan con los colectivos vulnerables, y es la especialización. Porque la especialización conlleva la adaptación de todo. Es decir, como lo he escuchado comentar a las trabajadoras de Alapar, las trabajadoras de Alapar, la Fundación Alapar, son trabajadoras que son
dijéramos, su categoría o su puesto de trabajo son facilitadoras judiciales. La facilitadora judicial trabaja con personas con discapacidad intelectual para hacerse entender a estas personas, ¿no? Una de las cuestiones que tiene el Estatuto de la Víctima es que la persona debe de ser comprendida, ¿no? Pues claro, nosotros lo que hicimos en este primer momento fue aprender. Recuerdo que fue un momento de muchos aprendizajes, de muchos cambios, de transformar muchas realidades que nosotros teníamos en cuanto a utilizar el lenguaje, ¿no? Cómo nos dirigíamos a las personas trans con dignidad, cómo dignificábamos a una persona sorda, pues a través de poder contar con el CESORCAM, que nos hacía de intérprete de lengua de signos. De esa manera podíamos llegar a ver qué es lo que nos contaba esta persona. Ojo, porque esto es importante. Las narrativas, los relatos de las personas sordas no son iguales que las que no lo son. Y así todo. Es decir, cuando venía una persona pues marroquí que había sufrido, pues una persona que pudiera interpretar el Darija, ¿no? Tenemos diligencias en braille, tenemos diligencias en lectura fácil, lenguaje fácil, para que cualquier persona pueda tener acceso a ese lenguaje que a veces es demasiado técnico y a veces irreconocible, ¿no? Para las personas comunes que un día pues tienen que ir a una comisaría. Entonces, toda esa adaptación realmente fue una de las cuestiones que a la par que lo he oído escuchar a la par algunas veces, se trata ni más ni menos que adaptar el proceso a la víctima y no la víctima al proceso. A veces tenemos la cosa de que la víctima se ve metida en un proceso y como que no lo entiende. Pues nosotros lo que hacemos es intentar que sea comprensivo el proceso con ellas, ¿no? Y en primer lugar con los tiempos. Los tiempos son fundamentales con las víctimas de delitos de odio. Nosotros no podemos darle a una víctima una denuncia 10 minutos. No, tenemos que darle el tiempo que haga falta y el acompañamiento necesario, que a veces no es un familiar. A veces debe de ser o puede ser un profesional que asesore desde el ámbito psicológico, porque hay delitos contra la dignidad, que son tratos humillantes, que lesionan la dignidad de las personas, que cuando nosotros en la investigación tenemos que preguntar, estamos escarbando en algo complicado, ¿no? Por eso deseamos que sea la única toma de declaración, pero para que sea la única, tiene que estar bien hecha. Y para que esté bien hecha, tenemos que darle tiempo. ¿Vale? Pues esto es fundamental. La víctima tiene que ser escuchada. La víctima tiene que ser leída dignamente desde que entra por nuestras dependencias, pero no porque hayamos puesto póster de una persona gay empoderada que dice que yo soy gay, puedo denunciar o... No se trata de eso. Se trata de eso, está bien que pongamos póster de nuestras campañas que hacemos, sino de que vea que está en un entorno seguro, un entorno que le escucha activamente, un entorno que no tiene prisa, un entorno que tiene espacios y que es capaz de demostrar silencios. Cuando a veces en una toma de declaración, pues la víctima se derrumba, porque es difícil, ¿no? Esas declaraciones son de las más difíciles, porque además suelen ser personas adultas que las personas adultas creemos que podemos solucionar todos nosotros mismas y no lo hacemos. Y cuando reventamos, vamos con la herida demasiado sangrante. Y es muy complicado, es muy complicado. Entonces, claro, una de las cuestiones sería esa parte, ¿no? De adaptar nuestros procesos, una adaptación. Sí. Y otra muy fundamental que la mencionas aquí, que fue que cuando contactamos con las entidades, con los colectivos, contactamos también con las entidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es mesas técnicas. Cada semestre hacemos 5 mesas técnicas. Una de religión, una de racismo y xenofobia, otra de LGTBI-fobia, otra de personas con discapacidad y otra de racismo y xenofobia. Estas 5 mesas técnicas convocamos a las entidades que trabajamos con ellas de una manera sectorial a darles una devolución de nuestros datos, ¿no? En ese ejercicio que hace el ayuntamiento de transparencia y de devolución de datos hasta donde podemos contar, por el cual han sido toda esta estadística e incluso un análisis cualitativo. No solamente damos datos numéricos, sino que decimos, hombre, pues es centro de nuestro interés lo que ha pasado en Hortaleza, lo que ha pasado en Usera, lo que ha pasado en Villaverde, si es que ha pasado algo que merezca la pena poder hablarlo para ver cómo lo ven las entidades, ¿no? Incluso también las entidades aprovechan ese espacio para hablar de sus proyectos y de posicionarse como unos aliados. ¿Cómo se traduce esto en la atención a la víctima? Muy sencillo. Por ese estatuto de la víctima que permite ese
ese acompañamiento, pues nosotros no solamente vamos a recibir una denuncia, sino que vamos a darles un asesoramiento y ese asesoramiento también se lo puede dar una entidad. Pero es que la entidad y nosotros vamos a hacer esa continuidad, ese seguimiento del caso. Y hasta el punto de que si la entidad se hace cargo de ese acompañamiento, será fantástico porque será la propia entidad la que pueda acompañar a los juzgados o que sepa asesorarla de cómo en cada momento de las diligencias previas que el juzgado pueda determinar, pues las tenga que ordenar o cómo tenga que presentarse, cómo tenga que llevarlas, ¿no? O si tiene necesidades. Fíjate que muchas veces las propias víctimas más allá más allá de la lesión, la típica lesión física, desconocen que muchas veces hay lesiones a la integridad moral que se traducen en lesiones que tienen que ver con trastornos ansiosos depresivos que pueden ser considerados por un forense, por un juez, como una lesiones psicológicas. Claro, esto lo hemos visto mucho en el mundo de la violencia de género, en el ámbito de la violencia de género, pero también pasa en este ámbito de delitos, ¿no? Y de víctimas. Víctimas que el daño que han sufrido es un daño, en algunos casos, difícil de reparar a su dignidad. Una lesión a la dignidad que tenía una traducción o nexo de causa en cuanto a que ese trastorno que ha tenido pues está relacionado con ese hecho que ha sufrido. Y ese hecho que ha sufrido a veces pues son muy complejos y hay que trabajarlo. Las entidades ahí tienen un papel fundamental. Aparte de que estas entidades están en primera línea. Esa primera línea, pues hombre, poder tener sentado a tu lado desde a organizaciones como el Overaxe o tener sentado a la Rueca o a servicio de mediación intercultural de Villaverde, tener a CEPAIN, tener bueno, pues a la asociación Ibin Batuta, que trabaja con personas migrantes. Es decir, pues toda esa constelación de entidades que trabajan en la misma guerra, estamos en la misma guerra, pero que, pues si nos ponemos cara y nos contamos lo que hacemos y cómo podemos prestarnos ese servicio, pues es extraordinario. Así que para contestarte, pues es eso. Una de las medidas que ha tomado la Comisaría de Gestión de la Diversidad en cuanto a la coordinación con otras instituciones son las mesas técnicas y el tener unas relaciones vivas entre es decir, esto pasa como algunos partidos, ¿no? Que entre congresos y congresos, pues tenemos pues toda una serie de relaciones en la cual lo vamos a mantener viva esa cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Pues derivando, pues oye, yo ofreciendo a las víctimas, mira, ¿conoces tú a la Fundación Rumiñahui, por ejemplo? ¿Conoces a la Pues claro, eso es, o cuando de víctimas LGTBI, pues a la Fundación, a la Asociación Arcópoli, por ejemplo, que además es el observatorio LGTBI de la Comunidad de Madrid. Claro, estamos hablando de aliados potentísimos, o a la Fundación Secretariado Gitano. Pues es que estamos hablando de entidades que poco inteligentes seríamos si no lo estuviéramos cerca. Hasta el punto que tenemos, si no me equivoco, hasta entre 20 y 22 acuerdos de colaboración firmados con estas entidades. Así que sí que en ese aspecto vamos por el buen camino. Mejorar siempre, todo es perfectivo y se puede mejorar las relaciones y la coordinación o la colaboración con estas entidades en cuanto a la derivación de víctimas. Es cierto que hoy por hoy la mayor fuente de derivación de hechos de odio está siendo los propios patrullas de los distritos, que por cierto hacen una labor fundamental, están formados porque van a nuestros cursos, van al curso al CIPSE donde son formados en delitos de odio y desde luego nos llegan partes de intervención, nos llegan informes, nos llegan cuestiones muy bien construidas, muy bien vistas y además son los primeros respondientes, son los primeros que llegan en los territorios. Nosotros estamos en el centro de Madrid, es verdad que estamos muy especializados, pero ¿quién llega al territorio? Pues quien vive en el territorio. Claro. Por eso también tenemos otra pata de nuestra silla a los espacios comunitarios, a todas aquellas entidades que están trabajando, aquella ciudadanía, aquellas asociaciones de barrio que trabajan en los barrios, porque al final de cuentas los delitos de odio se producen en los barrios, son delitos que se producen en los espacios cotidianos de la cotidianidad. Y qué mejor que tener contacto con esos líderes comunitarios, ¿no? Con esos hombres y mujeres que están ahí trabajando en primera línea
y que están trabajando tejiendo esas redes y tejiendo esos espacios de participación. Te decía antes que existen esos espacios de convivencia más sensibles que otros o más vulnerables, no el de la coexistencia. Sí. Claro, el espacio de coexistencia es vulnerable en tanto tiene un déficit de intercambios. ¿Qué es lo que generan los espacios comunitarios? Intercambio. Eso, aunque te pueda parecer un poco raro o no, desde luego para nosotros es oro. Es decir, para un policía que trabaja en la investigación de delitos de odio, la vacuna es el intercambio. Es decir, que la gente se conozca. Que no me cuenten quién es Mahmoud, quién es Mohamed, porque yo les conozco. No me cuenten quién es. Claro, si estamos en el centro comercial y nos dicen quiénes son, pues igual podemos dejarnos llevar por eso tan irracional que es el miedo. Mi siguiente pregunta, ya estamos casi para finalizar, era ¿qué desafíos veis con vosotros como comisaría a la hora de investigar, combatir delitos de odio, medidas adicionales que consideréis necesarias para mejorar la respuesta contra los delitos? Pues mira, realmente los delitos de odio dijéramos que son afectados por un contexto envolvente, ¿no? No, te quiero decir que nosotros y nosotras no vamos a solucionar ni vamos a poder doblegar los discursos de odio ni los discursos ni las retóricas de esos grupos de odio, de esos movimientos de odio que tenemos en las sociedades. Nosotras solas no vamos a poder hacerlo. Va a tener que ser toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el mundo periodístico. Pues el mundo periodístico debiera de medir mucho, con mucha precisión, las palabras, las frases, las oraciones, los textos que publican. De verdad, debieran de mirarlo porque pueden dar mucho trabajo. Hemos dicho antes que el terreno de la opinión, ese terreno está abonado de mensajes de odio. Sí. Falta ese mensaje espectacular, esa noticia espectacular de un conflicto que se ha culturalizado, ese titular que diga, ¿podrán ser marroquíes los que cometieron este? Eso es. Cuidado con estas cosas, porque claro, es decir, eso es para nosotros un eje fundamental. El tercer sector también es fundamental. Creo que tiene que haber más colaboración, tiene que haber un trabajo que tenga más que ver con estar ahí con las víctimas, con estar ahí con los fenómenos, analizar los fenómenos, ser proactivos, estar un poquito por delante, saber qué va a ocurrir si esto sigue así, ¿no? Poder prever que por este camino puede generarse pues esos fuegos, ¿no? En la ciudad, ¿no? Que hablábamos antes. La coordinación entre policías, jueces, fiscales, por supuesto. La coordinación institucional es fundamental la coordinación institucional y aquí, pues, claro, nosotros, ¿qué vamos a decir? Los recursos son siempre escasos, ¿no? Nosotros decimos como cualquier otro colectivo, es decir, los recursos son siempre escasos. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor. ¿Se ha mejorado? Se ha mejorado muchísimo y seguimos mejorando. No nos falta formación, no nos falta tener contacto con las entidades. Vamos en la buena línea, cada vez conocemos más al fenómeno, cada vez sabemos más prevenir o predecir qué va a ocurrir en algunas cuestiones y desde luego cada vez investigamos y aprendemos más de nuestros propios errores, ¿no? Y de nuestros aciertos. Es decir, el hacer nos permite estar en ese lugar privilegiado de aprender también, ¿no? Y para nosotros es fundamental esas tres cuestiones, ¿no? El saber hacer y el saber ser, ¿no? Esas tres cuestiones son claves, ¿no? Para mejorar la respuesta a estos delitos también la sociedad, el debate social. Hay un montón de hechos que han sido archivados. Te pongo algún ejemplo. El Colegio Mayor Elías Aguja, no sé si recordarás aquella situación que fue denunciada a la Fiscalía de Delitos de Odio, aquel Colegio Mayor. No sé si te acordarás. Sí, bueno, algo. Pues aquello creo que se archivó, si no recuerdo mal se archivó, pero en cambio hubo un debate social muy importante, un debate social que creo que ha ganado ese relato y que no creo que se produzca más, pese a que no haya una sentencia. Fíjate que ahí no ha habido ninguna sentencia, se archivó el asunto por las cuestiones que fueran. Se archivó el asunto y desde luego
la batalla en este caso se ganó. Ese relato se ganó. Ese relato en disputa de qué era lo aceptable o no aceptable, qué era la broma o qué no era la broma, ya todo el mundo sabe que eso no es una broma, que poca broma, pese a que no haya una sentencia. Y no creo, fíjate, me da la sensación de que se vuelva a producir. Esas son las grandes victorias. Es decir, que para que la policía mejore o para que se dé una mejor respuesta a los delitos de odio, no debe ser solamente policial, que la policía ya te ha dicho más o menos en que sería, vamos, en la línea, pero sí en esa respuesta social, ¿no? Esos contradiscursos, esos contrarrelatos. Vale. José Luis, voy a hacer aquí una pausa. Bueno, ya para finalizar, seguramente estarás de acuerdo conmigo. Cuando hablamos en concreto de personas migrantes, cuando se habla de migración en general, se suele destacar siempre esto, ¿no? El problema, la preocupación sobre los migrantes, el problema de la migración. Se suele abordar siempre este tema desde puntos de vista negativos, no muy positivos, ¿no? O de preocupación de que es un problema. La situación crítica, dificultades, todo esto. También nosotros creemos que también es importante visibilizar el aporte en positivo, ¿no? El aporte positivo que pueda hacer una persona migrante que llega aquí. Un poco lo dijiste, ¿no? En el momento cuando me hacías referencia al metro a las 7 de la mañana, a ver quiénes eran tus compañeros de viaje, ¿no? Y los nuestros de todos. Pero ya voy al aspecto más de día a día, más diario, más personal, ¿no? Desde tu experiencia, ¿hay algún ejemplo, alguna anécdota o algo que te haga pensar en esto? Mira, aquí sí que se visibiliza un aporte, aquí se visibiliza algo positivo, ¿no? De personas, una o varias personas migrantes en la sociedad que les acoge. Pues mira, te podría contar muchísimas en mi experiencia, pues desde Ismail de la Asociación Exmena, que nos descubrió toda una realidad que desconocíamos, que decir, ¿qué pasa con los MENA cuando tienen 18, 19 años, no? Pues muchísimos de ellos, la gran mayoría, pues están con nosotros en nuestra sociedad, incluidos totalmente, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que Carlos Jiménez Romero, el antropólogo, que te decía antes, o Fernando Pérez del Olmo, nos hablaban de esto lo dice mucho Carlos, ¿no? Dice que no hay nada más, dice no hay nada más anticulturalista que el interculturalista, porque al final lo que viene a decir es que no hay que esencializar a las personas por su cultura, ¿no? Es decir, él lo dice muy radicalmente, ¿no? Él dice, es que hay que hablar de lo común, no hay que hablar de cómo somos, de cómo tal, de nuestra cultura, porque al final terminamos esencializando el que nosotros somos, nuestra cultura, la de origen, Entonces hablamos de lo mío, y tú de lo tuyo, de lo tuyo. No, de lo que hay que hablar de lo común. Y te voy a poner, y claro, dice que hablando de lo común es como nos conocemos, ¿no? Y me la has puesto votando, porque qué cosa más común y más potente de conocernos que esta desgracia de Valencia, donde hemos visto a tantos migrantes trabajar y llenarse de barro hasta arriba. Ahí nadie hablaba de mi cultura, ahí hablábamos de algo común, que es de construirse, de ser solidario, de hacer amistad, de crear grupo, de crear redes de apoyo, de quitar barro. Eso es. O sea que si me pones el ejemplo más potente que he conocido ha sido el que he visto por la televisión, que me ha emocionado, lo tengo que decir, y en las redes sociales, porque es eso de lo que hablaba mi profesor, Carlos Romero, ¿no? Es ese común. Ahí están hablando de lo común. El ayudarse unos a otros como unos vecinos más. Eso es lo común. ¿Dónde está ahí el migrante peligroso? ¿Dónde está esa invasión? ¿Dónde está esa cultura que nos quieren destruir? No, eso es solidaridad, ayuda, y es algo tan humano como es la diversidad. No olvidemos que la diversidad es la unidad de la humanidad, de lo humano. Y es así.
Pues mejor ejemplo no podías darnos, José Luis. Yo creo que todo el mundo lo ha visto en redes sociales porque se ha hecho viral. Mira, por una vez una cosa positiva que se hace viral, me parece el mejor ejemplo de ese aporte, ¿no? En momentos de necesidad, de gran necesidad, de mucha tristeza, pues que se visibilice eso, bueno, pues es algo muy a destacar. José Luis, esta charla ha sido muy ilustrativa, muy interesante. Yo invito a todas las personas interesadas en esto que se acerquen, que vean, y especialmente pues nosotros como entidad también al tema de las mesas y esto pues nos interesa bastante. Agradecer el trabajo que estáis haciendo desde la comisaría porque consideramos que es muy importante. Y nada, a seguir trabajando y seguir sumando. Pues muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de hacer esta devolución de experiencia y estáis invitadísimas a las mesas escénicas en la que queráis participar. Y aquí estamos a vuestra disposición. Soy de Usera, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, estamos en Barrio de la Concepción y en Usera, en 2 distritos. En los 2 sitios, ¿no? Pues mira, en el Barrio de Concepción estuvimos allí. Además, mira, allí investigamos, si no me equivoco, el mural feminista de Ciudad Lineal, ¿puede ser? ¿Perdón? En la Concepción en Ciudad Lineal, ¿te refieres? Sí, claro, Ciudad Lineal. Claro, el mural feminista lo investigamos nosotros. Eso es, sí. La vandalización del mural feminista. Así que yo siempre llevamos ahí siempre en el corazón la defensa de aquel mural, de esas mujeres excepcionales y de ese símbolo feminista que nos hace una ciudad pues cada vez más igualitaria. Y bueno, pues orgullosos de ese trabajo y de servir a la ciudad, como siempre. Muchas gracias, José Luis. Hasta otra. Hasta otra. Bueno, esa ha sido la entrevista con José Luis Berrón. Muchas gracias nuevamente. Sabemos que además tenéis mucho trabajo en la comisaría y que nos hayas dado este espacio para nosotros es importante. Recordar, por favor, que la Comisaría de Gestión de la Diversidad está a vuestro servicio. Si queréis hacer alguna denuncia porque habéis sido objeto o víctimas de un delito de odio o conocéis, podéis acercaros ahí y seguramente os atenderán sin ningún tipo de problema y en la mayor velocidad posible, con la mayor rapidez posible. ¿Qué decir? Hemos hablado de muchas cosas, hemos reflexionado sobre muchas cosas, la importancia de la convivencia, y es justamente donde atacan los discursos de odio y los delitos de odio. Nuestra convivencia, los delitos van por ahí. La labor que hacen los creadores de bulos y noticias falsas, manipulándonos a través de nuestros miedos y prejuicios y estereotipos. Esto es mucha información, así que os invito a volver a ver la entrevista si queréis. Pero yo creo que podemos rescatar algunos puntos importantes, más o menos englobando todo lo que hemos hablado con José Luis, sobre las consecuencias, sobre las tendencias de estos discursos de odio. Hay que tener en cuenta que esta no es una realidad solamente de Madrid. El aumento de los discursos y los delitos de odio no es un fenómeno exclusivo de Madrid, sino que es una tendencia global. Se ha intensificado en los últimos años y especialmente con el auge de las redes sociales y la polarización política. Entonces no es algo que competa solamente a Madrid, sino que está presente en todo el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias principales, porque hay muchas. Primero que hay una erosión del tejido social. ¿Esto qué es? Que es la propagación del odio puede generar divisiones profundas en la sociedad. Mina la confianza, la cohesión social, es decir, nos hace una sociedad mucho más débil. Luego el aumento de la violencia. Los discursos de odio incitan a la violencia física y psicológica. Entonces generan un clima de inseguridad y de miedo. El alimento preferido para los bulos. La discriminación y la exclusión. Las personas que son objeto de ese discurso de odio pueden sufrir discriminación, exclusión social, violencia, lo que afecta muy negativamente en su calidad de vida. Por lo tanto, los hace mucho más vulnerables.
Luego, a nivel de nuestra democracia, también hay un impacto porque las instituciones se debilitan. Es decir, hay tanta polarización y el odio además socava las instituciones democráticas, dificulta el diálogo y no hay muchas veces una facilidad para encontrar soluciones consensuadas a los problemas de la gente, a los problemas del pueblo, a los problemas de las personas que votamos y que participamos de esta democracia. Luego, en ciertos aspectos se podría decir que la libertad de expresión se limita, porque al luchar contra los discursos de odio se pueden generar tensiones. Entonces hay gente, especialmente la que genera bulos, que dirá o utilizará el argumento de que se limita la expresión, la libre expresión o la libertad de expresión, y por lo tanto pues es muy delicado trabajar a veces esta parte. En cuanto a las fuerzas de seguridad, como de la que es miembro José Luis, pues es que él mismo nos lo ha dicho, hay una cierta dificultad en la detección y persecución de los delitos de odio en el entorno digital, porque es que se diluyen mucho más fácilmente y es muy difícil captar de dónde vienen. Entonces esto es un desafío, ¿no?, para los cuerpos y fuerzas de seguridad. También necesitamos que estas fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan mucho más formación. Los agentes de la autoridad necesitan esa formación específica para identificar correctamente y abordar los delitos de odio de manera adecuada. ¿Y qué más queda? Nuestra responsabilidad como sociedad civil. Es decir, nosotros jugamos un papel fundamental, nosotros y nosotras jugamos un papel fundamental en la denuncia de los discursos de odio y en la promoción de la tolerancia y el respeto. Tenemos que empezar por nosotros. Hay programas de prevención, hay programas de sensibilización como este mismo que llevamos desde Fundación ACOBE ya desde hace varios años. Hay muchas instituciones que trabajan en ello, pero también nuestra responsabilidad como sociedad de aportar nuestro grano de arena en la lucha. Para cerrar os voy a comentar algo que me acaba de pasar al venir hacia la oficina de vuelta de la comida y de recoger a mis hijos del colegio. Es una cosa que puede pasar habitualmente en cualquier barrio de Madrid, en cualquier momento. Dos personas se suben en el autobús es hora punta, va lleno hasta arriba. Una persona está con un carrito de bebé y otra persona mayor. La persona mayor se conoce que iba por detrás de la persona con el carrito con el bebé. Pero la persona mayor se adelanta. ¿Sí? Se adelanta, se sube antes, quita espacio. Yo no lo vi bien porque yo estaba de espaldas, ¿vale? Pero parece ser que se adelanta y le quita, entre comillas, el espacio a la persona que iba con el carrito de bebé. ¿Qué pasa? Pues que se ensarzan en una discusión de que yo iba primero y no iba primero y todo iba primero y tal. Hasta ahí el nivel va aumentando, el nivel de discusión y de gritos va aumentando hasta que llega a incomodar al resto de pasaje del autobús, incluida mi hija pequeña, que ya me decía: papi, tengo miedo, ¿no? Porque el tono de la conversación, vamos a decir en comillas, iba subiendo. Hasta que en algún momento alguien ajeno a esa discusión dice: sí, es la Mora, es la Mora con el carro del bebé, ¿sí? Y otra persona ajena también a la discusión empieza a decir, una persona mayor, otra persona mayor, decir: tú, ¿por qué te metes con los viejos? ¿Y a qué vienes a este país? Que nosotros te damos de comer y así no sois educados. Mi respuesta fue, aunque no sirvió para nada en ese momento, a una de las personas que sí había oído, que estaba cerca de mí, le dije: la mala educación es mala educación. Quien es mal educado es mal educado, independientemente de dónde venga. No sirvió para mucho, me tocaba bajar, intenté apaciguar los ánimos: venga, que hay niños, por favor, bajar el tono, señora, usted no entra al trapo, etcétera, etcétera, etcétera. Somos la sociedad civil la que tiene la responsabilidad, en último caso, de cambiar esta situación. Es decir, una persona que comete un delito, una persona que comete una falta o una agresión, lo hace mal porque es así, porque está mal, no por de dónde venga. Eso para empezar.
Que es denunciable, es denunciable. Que es condenable, es condenable. Que es criticable, es criticable. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Pero es necesario que todos y todas quienes vivimos aquí hace muchos años, quienes vienen recién, quienes son de aquí de toda la vida, hagamos un esfuerzo por convivir, por escucharnos y por respetarnos. Todo pasa por ahí. Nuestros miedos son lo que va a hacer que nos manipulen fácilmente y que repliquemos discursos de odio como el que es moro es malo, o el que sea de extranjero es malo, es que no sabe, es que es mal educado y tal. No, esta no es el camino. El camino es aprender, convivir, ser respetuosos e intentar buscar una sociedad más igualitaria, más tolerante y por supuesto mucho más fuerte de la que tenemos hoy en día. Con esta reflexión quiero terminar este quinto capítulo de la tercera temporada de No Comparto Odio, recordándoos siempre que si os ha gustado este contenido lo compartáis a través de vuestras redes sociales con el hashtag NoCompartoOdio3 y como siempre compartir en vuestras redes lo bueno, lo positivo, lo mejor que tengáis. No compartáis odio. Hasta la próxima.